Y luego de que el CNE negara la impugnación presentada por el ex candidato asambleísta del movimiento Construye, Alejandro Tillería, el implicado anunció que apelaría dicha resolución hasta llegar a las últimas consecuencias. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar sobre las impugnaciones y pueden o no retrasar la posesión de las autoridades. Hay dudas sobre lo que han interpuesto, en este caso, Tillería, uno de los candidatos por el movimiento Construye. Doctor Aguinaga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenos días, Fausto. Para mí un gusto compartir Buenas noches ya. Con la audiencia de FM Mundo. Gracias, doctor. Sí, bueno, han presentado estas impugnaciones y hemos escuchado hace pocos instantes al candidato Tillería, que ha dicho que va a presentar una nueva impugnación y que agotará cualquier instancia, dice él, hasta que se haga justicia. Pero más parecen estos intentos por dilatar un proceso que ya debería tener apuro. Bueno, el problema realmente se generó cuando se declaró la nulidad de la votación en el exterior del 20 de agosto, en primera vuelta. Evidentemente, esa resolución también fue muy criticada porque no empataba con las causales de nulidad del artículo 147, se hizo en una época que no correspondía, distinto al plazo establecido en el 148 del Código de la Democracia, y en definitiva se volvió a hacer una elección en la cual hay otro resultado o distinto al resultado del de agosto. El de 20 de agosto es distinto al del 15 de octubre. Y aquí hay una impugnación de un candidato suplente que ha sido negada por el Consejo Nacional Electoral, entendería porque no fue oportunamente interpuesta dentro de la impugnación ante la Junta Electoral del Exterior. He escuchado también que no se sabe si es una impugnación, una objeción o qué mismo es lo que ha planteado. Y obviamente, de una vez que rechazó el Consejo Nacional Electoral, este candidato tiene 3 días para plantear recurso contencioso electoral. Ahí habrá que ver qué tipo de recurso está planteando. Si es un recurso sobre la validez de los escrutinios, si es un recurso sobre la adjudicación de escaños, o si es un recurso por violación del derecho de participación. Entonces, dependiendo la causal, hay causales que no suspenden el curso del proceso, pero hay otras causales que sí suspenden. Ahora, aparentemente, de carácter suspensivo. Y aparentemente, de acuerdo a la respuesta de la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, no se suspende el proceso, lo cual de alguna forma ha dejado claro que esto no se trataría, o al menos no está configurada como una impugnación. Incluso desde el movimiento Construye, en su momento, María Paula Romo, incluso otros ya asambleístas electos han dicho oficialmente que primero no es un requerimiento, una petición, una consulta hecha por el movimiento como tal. Por otro lado, que carece de los requisitos mínimos para poder ser considerada como una impugnación. En este sentido, no ven razón o motivo para suspender el proceso, y pues no quedaría más que en una carta, un requerimiento de Tillería. A ver, más de estar con esta impugnación o este medio de impugnación, cualquier candidato, sea suplente o principal, es sujeto político y puede ejercer recursos contenciosos electorales, puede ejercer derecho de objeción, de tal suerte que eso, más que depender de la autoridad electoral administrativa,
va a depender de la autoridad electoral judicial, en este caso del Tribunal Contencioso Electoral. Dependiendo su contenido, el contenido del recurso, puede hacer que exista la admisibilidad. O también, de lo que he visto en medios, lo que he visto en redes, aquí puede existir una incompatibilidad de causas, porque plantea la nulidad de las elecciones de diputados, de asambleístas del exterior, y la nulidad en el caso presidencial, cuando él es candidato a suplente. Ahora, si bien es cierto, el movimiento Construye ha manifestado que no iba a impugnar, eso no quiere decir que la persona como tal pueda hacerla por sus propios derechos. Puede ejercer, puede impugnar, puede plantear recursos. Y aquí va a depender un poco los plazos de cuándo lo plantee, cuándo conozca el Tribunal Contencioso Electoral. Si lo inadmite, cabe de la inadmisión también recurso de apelación. Entonces, habrá que ver si en todos estos plazos llega a quedar en firme esta resolución rechazando este recurso hasta el 13 de noviembre o 15 de noviembre, como manifiesta la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero puede también suceder lo contrario, que se admita y obviamente sea de una de las causales que sí suspenden los efectos del proceso electoral y no pueda darse la posesión. Habría que ver, no puedo yo adelantar criterio, ni podemos adivinar qué es lo que realmente va a hacer el señor Tillería con sus abogados. ¿Usted está de acuerdo entonces, doctor Aguinaga, que una de las opciones frente a la acción de Tillería es que se pueda frenar, suspender el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral, y esto de alguna forma dilataría los plazos que al menos se han establecido? Por ejemplo, se ha dicho que para el 1 de diciembre podría ya ser posesionado el presidente. En todo caso, hay una opción para que esto se frene. Bueno, más que de acuerdo, yo lo que estoy haciendo es orientando a la opinión pública que pueden haber recursos que suspenden la posesión y otros recursos que no lo suspenden. Entonces, todo dependerá de los abogados que le patrocinan al candidato Tillería, cómo está formulado el recurso contencioso electoral. Si está mal formulado, le van a inadmitir y puede hacer que se alcance a este plazo. Si está bien formulado, y puede haber una discusión de carácter jurídica, entonces puede hacer que afecte el plazo de la posesión. Esto dependerá ya más de los contenidos, de las causas, pero de lo que yo he visto, vuelvo a indicar, él no ha ejercido su derecho a plenitud en el seno de la Junta Electoral del Exterior. Sería bueno que hagan público el informe y la resolución por la cual el Consejo Nacional Electoral rechazó la impugnación para poder analizar estas causas, pero de lo que he visto parece que hay una confusión de acciones, de medios y de causas, lo que ha planteado el señor Tillería. Ahora, bueno, con este planteamiento, el problema que se genera en este momento es que, de alguna forma, inclusive tomando en cuenta los plazos y la proclamación de los resultados, no se descarta que aparezca otro candidato con intenciones similares. Bueno, claro, se pueden por entorpecer el proceso, pueden plantear recurso contencioso electoral de la adjudicación, por ejemplo, ¿no? Y de la adjudicación vinculada a los dos resultados electorales, el de agosto y el de octubre. Obviamente hubo un recurso anterior que fue inadmitido por el contencioso electoral, es decir, no resolvió sobre el fondo. El recurso que planteó en primera instancia el movimiento Construye fue rechazado por incompatibilidad de acciones e inadmitido, porque pedía dos cosas distintas en su petición, estuvo muy mal formulado.
pero ahí no se resolvió el tema de fondo respecto a si era o no procedente la nulidad de las elecciones declaradas por el Consejo Nacional Electoral, sino por un tema meramente formal, fue rechazado por el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso digo, habrá que ver qué tipo de recurso es el que va a plantear, como lo plantea, qué causal de las causales que están establecidas en el artículo 279 del Código de la Democracia, son 15 causales. Obviamente, para este caso, a mí me parece que solo caben máximo analizar sobre 3 y posibilidades. Si plantean, como plantearon antes, que plantearon el 15 vinculado a nulidad de escrutinios, hay incompatibilidad, le van a rechazar. Entonces, todo depende de cómo esté estructurado este tema. Ahora bien, desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entonces se ha superado ya, digamos, y al menos con el pronunciamiento de Diana Atamaín, esta fase. El Tribunal Contencioso Electoral tiene este momento de alguna forma un desafío frente a los electores, a los ecuatorianos, y creo que a la lectura de la mayor parte de las organizaciones políticas. Ya la urgencia porque llega el nuevo gobierno, hay urgencia porque lleguen las nuevas autoridades, y también hay urgencia porque se vaya el actual. Bueno, sí, le toca al Tribunal Contencioso Electoral, dentro de los plazos y términos que establece el Código de la Democracia, resolver este recurso y darle justamente un marco de celeridad para darle estabilidad a este proceso ordenado de transición democrática que debe existir, ¿no? Estas son unas elecciones atípicas, unas elecciones que fueron introducidas en la Constitución del 2008, que no corresponde a un sistema presidencial, a un régimen presidencial, no existen, es una copia de los regímenes parlamentarios. En mi criterio personal deberíamos eliminar este tipo de figuras de la muerte cruzada, porque lo único que hacen es generar inestabilidad política y inestabilidad democrática. Pero imagínense qué habría sido si es que seguíamos 2 años más. Bueno, en democracias maduras se respetan los periodos y la voluntad popular, y cuando hay reemplazo del Ejecutivo son por las causas del enjuiciamiento político. No, es distinto, pero tener una figura como la muerte cruzada es una figura que genera inestabilidad, ingobernabilidad, que además aprovechan la clase política que no tiene la madurez democrática suficiente, los intereses antagónicos y los extremismos en el ejercicio de la política de Ecuador le tienen sumido en esta crisis. La democracia está débil, es una democracia enferma. No es que con este resultado electoral ya se han resuelto los problemas de fondo de gobernabilidad y de representatividad. Definitivamente. No es así. Aquí los candidatos que hoy están electos no fueron elegidos democráticamente, no fueron en elecciones primarias escogidos por ciudadanos o por afiliados. Ellos fueron impuestos por las élites políticas. Entonces hay carencia de legitimidad de origen. Ni tampoco la Asamblea va a ser una lumbrera la que se va a posesionar en estos días. Por el contrario, van a subsistir los vicios que hoy están tratando, obviamente, de ocultarlo, porque hay un malestar ciudadano profundo de insatisfacción hacia la clase política y la forma de ejercicio de la política. Y lo importante será entonces buscar mecanismos menos propensos al caos como el que estamos viviendo. Doctor Aguinaga, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy gentil. Gracias, igualmente. Ha sido el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre las impugnaciones que pueden o no retrasar la posesión de las autoridades. Los recursos están allí. Este momento, la decisión estará en manos del Tribunal Contencioso Electoral. El ex candidato asambleísta, suplente por el Movimiento Construye, Tellería, ha dicho
que insistirá en una impugnación, ha dicho que insistirá hasta la instancia en la que se haga justicia. Las intenciones se mantienen, a pesar de que desde el Consejo Nacional Electoral se ha dicho que no habrá afectación al calendario respecto de la posesión de las nuevas autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.